El manuscrito Voynich, el libro que no debería existir, en una biblioteca tranquila del campus de la Universidad de Yale, dentro de una sala de acceso restringido y protegida con sistemas de temperatura y humedad controladas, se guarda uno de los objetos más enigmáticos de toda la historia. Un libro antiguo, cubierto con pergamino de cabra, escrito en un idioma que nadie puede entender, con ilustraciones imposibles, plantas inexistentes y diagramas astronómicos que no coinciden con ninguna constelación conocida. Un libro que parece haber sido diseñado para ser indescifrable. Su nombre es el manuscrito Voynich. Y hasta hoy, nadie ha logrado revelar su secreto. Fue descubierto en 1912 por un coleccionista de libros raros llamado Wilfrid Voynich, quien lo encontró en una colección olvidada de un colegio jesuita en Italia. Desde el primer momento, quedó claro que este no era un manuscrito común. El texto está escrito en una caligrafía perfecta, con caracteres que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. No hay errores de escritura. No hay correcciones. Como si quien lo escribió hubiera copiado un conocimiento con precisión absoluta. O como si supiera exactamente lo que hacía. Pero lo más inquietante no es el texto. Son las ilustraciones. Dibujos de plantas que no existen en la naturaleza. Diagramas anatómicos de cuerpos femeninos que se conectan entre sí a través de tubos extraños. Ruedas zodiacales que no coinciden con el calendario actual. Mapas de lo que parecen ser estructuras subterráneas o incluso planetarias. Y en cada página, el mismo lenguaje ilegible, como si el manuscrito fuera un código vivo que cambia con cada intento de descifrado. A lo largo del siglo XX, criptógrafos de todo el mundo intentaron descifrarlo. Incluso equipos de inteligencia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial lo analizaron, pensando que podía contener información cifrada. Pero nada. Ni una sola palabra ha sido traducida con certeza. Los algoritmos modernos tampoco han podido descifrar un patrón claro. Algunos creen que el texto es un fraude. Otros que fue creado como una broma elaborada. Pero hay quienes piensan que no es un código, sino un lenguaje real. Uno que no pertenece a ninguna civilización conocida. El análisis del carbono realizado al manuscrito indica que fue creado entre 1414 y 1430. Pero no se sabe quién lo escribió. Ni dónde. Ni por qué. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Un investigador alemán descubrió que ciertas ilustraciones del manuscrito coinciden exactamente con patrones grabados en piedras antiguas halladas en Turquía, en el sitio arqueológico de Göbekli Tepe, que tiene más de 12.000 años. Las formas, los giros, los símbolos son casi idénticos. ¿Cómo es posible que un libro del siglo XV tenga información visual que coincide con un templo construido miles de años antes? Algunos sugieren que el manuscrito fue copiado de una fuente mucho más antigua. Tal vez un texto que sobrevivió al colapso de civilizaciones perdidas. Otros creen que fue canalizado. Que quien lo escribió no lo hacía desde el conocimiento, sino desde la recepción de algo que no provenía de este mundo. Hay quienes aseguran que el manuscrito contiene información sobre una forma de vida alternativa. Una realidad paralela. Una especie distinta a la humana. En 1971, un lingüista suizo aseguró que ciertas páginas del manuscrito coincidían fonéticamente con cantos rituales de una secta desaparecida en Asia Central. Cantos que, según los escasos registros, eran utilizados para comunicarse con entidades a través del sueño. El investigador, tras publicar sus hallazgos preliminares, desapareció sin dejar rastro. Su apartamento fue hallado vacío. El manuscrito original de su investigación jamás fue encontrado. Las teorías más radicales apuntan a que el Voynich no es un libro, sino un dispositivo. Una interfaz simbólica para acceder a otro estado de conciencia. Que no se debe leer, sino activar. Algunos investigadores afirman haber sufrido sueños vívidos tras observar durante horas sus páginas. Uno de ellos, un biólogo argentino, aseguró que después de estudiar las ilustraciones de plantas imposibles, comenzó a ver esas mismas formas en sus sueños. Afirmó haber caminado en paisajes cubiertos por vegetación idéntica a la del manuscrito, bajo un cielo con estrellas desconocidas. Despertaba agotado, con marcas inexplicables en la piel. Hay registros de personas que, tras intentar reproducir algunas de las ilustraciones o copiar los símbolos, comenzaron a experimentar trastornos auditivos. Zumbidos. Voces en un idioma gutural. Sensación de ser observados. No por alguien físico, sino por una conciencia ajena. Algo que vigila desde dentro del manuscrito. Como si el libro tuviera voluntad. Como si no quisiera ser comprendido. Una teoría propuesta recientemente por físicos teóricos afirma que el manuscrito Voynich podría estar estructurado como una matriz fractal de información. No está diseñado para ser leído de principio a fin, sino para funcionar como un objeto cuántico. Cada página sería un nodo dentro de una red de información no lineal. Y su verdadero mensaje solo puede ser decodificado por alguien que esté en un estado mental específico. Algunos creen que este estado se alcanza a través de prácticas esotéricas. Otros que solo ciertos individuos pueden descifrarlo porque no todos pertenecen al mismo plano de origen.
En 2018, un equipo de investigadores en inteligencia artificial intentó utilizar redes neuronales para traducir el texto del manuscrito. Al principio parecía funcionar. Se identificaron patrones similares a ciertos lenguajes antiguos. Pero conforme la IA aprendía más, el algoritmo colapsaba. Comenzaba a crear palabras que no existían. A escribir frases en idiomas que no podían asociarse con ninguna raíz lingüística. Uno de los programadores declaró que, tras la fase final del experimento, la IA comenzó a generar símbolos nuevos, similares a los del manuscrito, sin que nadie se lo ordenara. La pregunta final es inevitable. ¿Qué es realmente el manuscrito Voynich? ¿Un texto perdido de una civilización olvidada? ¿Un mensaje codificado por entidades no humanas? ¿Un espejo de la mente que solo puede entenderse cuando se está preparado para ello? ¿O simplemente un catalizador diseñado para activar en nosotros algo que ha estado dormido durante siglos? ¿Y tú? ¿Crees que este libro fue escrito para ser entendido? ¿O para permanecer sellado hasta que llegue el momento adecuado? ¿Y si su mensaje no es para nosotros, sino para alguien que aún no ha llegado? Te leo en los comentarios.